Hermanos, que la paz de Cristo sea con ustedes, sea conmigo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Vamos a discutir hoy el tema 71 que lleva como título: ¿qué representan los 200 millones que cita Revelaciones? Puedan estar representando los ejércitos de los reyes de Oriente dentro de esta nueva hermenéutica. Ya les he explicado, de acuerdo a esta tabla, que ese número de 200 millones es simbólico de todos los almas que viven en la zona donde va a estar llevándose a cabo ese gran conflicto final de la guerra del Valle de Amagedón, y en el cual los pueblos que estarán bien cercanos al pueblo de Israel y que van a estar siendo impactados de cerca por ese gran conflicto son Arabia Saudita, Jordania, Irak, los sirios, Irán, Yemen, Emiratos Árabes, el Líbano, Egipto, Kuwait, Afganistán, Turquía e Israel. Todos ellos juntos para el 1990 representaban un total de 200.300.000 habitantes. Obviamente, ya hoy día ya es posible que sean los 200 millones que ya vio el profeta San Juan, ¿verdad? Cuando fue traído al futuro, de almas que están en la postura como un ejército, en términos de sentir, de protegerse y defenderse en contra del sistema anticristo que va a caer en esa zona de Medio Oriente, por todos los países que vienen representados internacionalmente a hacer guerra, a ver quién es el que se va a quedar con esa zona de Medio Oriente, por múltiples propósitos que ya le hemos explicado en esta hermenéutica. ¿Ok? Ya desde la guerra del Golfo, pues ya obviamente es posible que sí, tenemos evidencia de que hayan muerto más de 300.000 personas, soldados, tanto del ejército iraquí como de Siria, como claro, los afganos, etcétera, y que estén llevando esa población a acercarse a los 200 millones, que es la cifra profética que vio el profeta San Juan en el libro de Revelaciones. Vamos a entrar entonces al escenario para explicarle este tema 71, que se va a dividir en dos secciones porque bastante larguito también, y lo he dividido en dos secciones. Vamos a tocar hoy la primera sección, ¿ok? Dios bendiga, hermano. Mire, ¿qué representan los 200 millones que cita Revelaciones y los cuales están representando los reyes de Oriente dentro de esta nueva hermenéutica? Los países que están vinculados a esa área ¿verdad? de Oriente. Ya esta hermenéutica ha aclarado que lo que puede hacer los 200 millones de ejércitos que se estarán manifestando durante el toque de la sexta trompeta de Revelaciones, oyendo desde la sexta hasta la séptima, pero después todo lo que venga entonces de la gran ira posterior de Dios aquí, de la gran ira final de el Valle de Magedón, que es todos contra todos, o lo que Joel habló de la guerra de las langostas. Sin embargo, se ha explicado en esta nueva hermenéutica el aspecto literal que esto representa en esta visión del apóstol Juan del fin de los tiempos de los gentiles en la zona de Medio Oriente, cuando entran esas grandes potencias allí, pues representadas por los 4 caballos de Zacarías, pero también representadas por los 4 caballos que ya vienen manifestándose y corriendo a través del tiempo desde que Cristo ascendió y le fue dado traer esos juicios de los sellos, de la apertura de los sellos y el toque de las trompetas, hasta que estamos ya oyendo entonces ya los inicios de ese toque, de esa séptima trompeta, y la cual pues nos dice esa mención que al final del toque de esta, pues los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos llamados y llevados a los cielos a las bodas del Cordero con Cristo. Dice que se ha explicado en esta nueva hermenéutica el aspecto literal que esto representa en esta visión del apóstol Juan del fin de los tiempos de los gentiles en la zona del Medio Oriente, y el aspecto simbólico que a su vez representan esos 200 millones de almas en la zona de Medio Oriente con espíritu semita y contra el sistema anticristo, que estarán dispuestos como soldados. Todos ellos, esos 200 millones, estarán dispuestos como soldados a la guerra, como un ejército de almas dispuestas a la guerra por sus tierras, su religión y sus riquezas de petróleo que les pertenece. Después, estas naciones que representan el G8 como, ¿verdad?, el llamado sistema anticristo, que ya lo hemos explicado aquí, descrito en esta nueva hermenéutica, los que querrán entrar a Medio Oriente, y ya entraron desde 1990 con la nación Águila, que es Estados Unidos, que cayó allí, que es el sexto reinado grande, ¿verdad? Van a querer entrar ahí a acaparar tierras y recursos que no les pertenecen. No obstante, estas naciones se tendrán que meter a esa zona por el hecho de que hoy día están en escasez de sus recursos energéticos que necesitan para seguir moviendo todo su emporio manufacturero y económico que han ensablado
ensamblados de la revolución industrial, las cuales han propulsado a través de todo el globo terráqueo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de estas naciones entradas en el Medio Oriente provocará, esto es, de acuerdo a la misma profecía, que una tercera parte de la población que viva para esta época en esa zona del Medio Oriente, o sea, de esos 200 millones, una tercera parte de esas almas, cerca de 66 millones, 666 mil almas, sufran dentro del proceso de la sexta trompeta, que ya la hemos visto manifestándose, y la séptima trompeta de revelaciones, la cual precipitará las 7 copas postreras de la era final de Dios sobre los pueblos gentiles de esa zona. Estos serán masacrados con las nuevas tecnologías tipificadas y simbolizadas en revelaciones como bombas nucleares, ¿verdad?, de mediano alcance, y por bombas de contaminación ambiental que se estarán tirando en esas zonas. Sin embargo, estas naciones no querrán reconocer al pueblo de Israel y no se arrepentirán, por lo cual entonces acarrearán estos juicios. Para mi asombro, en el tiempo que Dios me proveyó esta nueva hermenéutica, previo a la guerra del Golfo Pérsico, esto allá que entre 1987 al 1988, se me proveyó en ese instante el conocer y entender qué significaban esos 200 millones, de acuerdo a lo que la misma palabra sostiene. Leamos lo que la misma palabra sostiene. Váyase a Revelaciones y búsquese entonces en el texto de Revelaciones lo que significan lo que esos 200 millones se dice ahí. ¿Qué se dice de esos 200 millones? Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta. Fíjese que es el sexto ángel que está tocando la trompeta, que yo le digo que ya eso sucedió en el 1990. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí la voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de ellos, diciendo al ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles, que es lo que le estoy diciendo, las 4 fuerzas, los 4 fuerzas, los 4 vientos. Pero en esta ocasión, en ese instante, está diciendo los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, oiga, fíjese, para el día, el mes y el año. Agosto de 1990, a fin de matar la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los gigantes era 200 millones. Ya eso se viene cumpliendo, esa profecía, y estamos viendo cómo se está mermando mucha de la población que está metida en esa zona de esos 200 millones, pero también población alrededor del mundo, porque estas naciones también están provocando pestes y situaciones de instrumentos de guerra microbiológica, entre ellos China como rey de Oriente, y trayendo entonces esta situación de la llamada pandemia esta que estamos teniendo a nivel internacional, que aunque quieran reconocerlo yo no, allí fue que empezó, y ellos saben y tienen el control de por qué eso empezó allí, y podrían hablar más, pero sin embargo se está manteniendo callado. Y es curioso ver que una nación de 1.5 de 1.500.000.000 casi de habitantes solamente tengan miles de muertos, cuando en Estados Unidos, que es una nación con una cuarta parte de la población de China, con 320 millones de habitantes, ya hay casi cerca de ¿cuánto? De cerca de casi 500.000 almas que han muerto como consecuencia de ello. Y dice que y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, la hora y el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Claro, los 200 millones que viven en esa zona de Meso Oriente, vinculada a ¿qué? Al área donde van a estar dándose los juicios del Valle de Amagedón. Todavía no han muerto los 66 millones, pero cuando se tienen las bombas nucleares, que van a haber bombas nucleares en esa zona, hermanos, para la Tercera Guerra Mundial, van a morir cerca de 66 millones de habitantes, como dice la Biblia, la tercera parte de los que poblan esa zona. Yo hice un número en la representación del conglomerado de las 4 fuerzas que controlan ya las naciones del mundo, y las cuales esta nueva hermenéutica ha descrito ser las naciones de los caballos negros, los caballos blancos, los caballos rojos y los caballos alazanes, o los caballos overos y o amarillos. Es evidente, que lo que resta de describirse en Revelaciones 9 al 17 al 21, vaya y busca 9, 17 al 21, esto es, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, se evidencia el sentir que tienen estas naciones de entrar a la zona de Medio Oriente a proclamar guerra y querer establecer el sistema del anticristo a estos 200 millones de almas que viven en estos diferentes pueblos impuestos por ellos. Y esos 200 millones van a estar preparados como si fuese un ejército para guerrear en contra de ese sistema anticristo.
Estos que viven en esta zona estuvieron y están dispuestos junto a las otras fuerzas que narran Revelaciones a entrar a pelear por sus tierras y aún si tienen que ser masacrados por fuerzas que entran a Medio Oriente a posicionar tierras que no les pertenecen. La descripción dada en Revelaciones 9, 17, 21, vaya y búsquese Revelación 9, 17, 21, explica los tipos de instrumentos que usarían para esta gran guerra del Valle de Armagedón, que es aquí, ¿okay? De la gran ira postrera de Dios. Entre estas armas, esta nueva hermenéutica sostiene que la descripción de Revelaciones 9, 17 al 21 nos habla de manera simbólica y figurada los aviones, los helicópteros, que ya se los he explicado aquí anteriormente, los tanques de guerra, los submarinos y otros instrumentos de guerra que se usarán en Medio Oriente y los cuales se simbolizan y se figuran con imágenes de cabezas de leones, como langostas, como escorpiones y colas de serpientes venenosas. Porque ya les he explicado de qué son las colas de serpientes venenosas, que son los helicópteros con las bombas y los aguijones. ¿Ok? Usted debe entender que esto sucederá tal y cual la misma escritura lo ha narrado. En el final de esta sexta trompeta, ¿verdad? Cuando ya se terminó, cuando se esté terminando, ya estemos ya que estamos viendo los inicios de la séptima, las 4 fuerzas serán convocadas allí a Medio Oriente. Y esto es lo que está pasando, se están convocando ellas allí ya está empezándose, ya estamos en esa etapa de cierre de sexta y principios de oído a distancia del toque de la séptima, que son estos mensajes proféticos y lo que va a estar ocurriendo en la iglesia del gran avivamiento que viene. Y ellos se van a estar convocando ya en Medio Oriente y ya se está animando todo ese proceso. Turquía, ¿ok? Magog, los de la casa de Togarma, Afganistán, todos se están citando allí. Las repúblicas rusas queriendo entrar allí. La Unión Europea quiere entrar. El mercado quiere entrar. Estados Unidos quiere entrar. Los chinos, diciendo que también si tienen que entrar, entran. Y así sucesivamente. Lo que no saben es que esto será una carnicería preparada por el mismo Dios como su juicio final a las naciones impías, las cuales se ensimismaron por ir a Medio Oriente a despedazar carnes, o sea, despedazar tierras que le pertenecen a Dios. ¿Okay? Porque desde los tiempos ancestrales esas tierras Dios pues se las ha dado a ellos y Dios tiene un plan con ellos también, porque lo dice, ya yo leí una de las profecías aquí, que para el tiempo del milenio Dios le llama a Israel su heredad, pero también le llama mis hijos a Siria, ¿ok? O sea que aquí hay algo extraño en la cual, pues no extraño, pero Dios los llama así, ¿ok? Esos países de ese sistema antiquito se ensimismaron por ir a Medio Oriente a despedazar carnes, tierras para apoderarse de sus riquezas. Estos pueblos comenzaron ya a congregarse en esta área y nos vamos moviendo de manera vertiginosa al inicio del toque de la séptima trompeta y sus consecuencias, sino ya empezando a oír los albores del inicio del toque de esta trompeta. Entre las consecuencias se esperan ver el derramamiento de manera rápida de las 7 copas, que son estas bombas nucleares, ¿verdad?, de mediano alcance, de revelaciones, los cuales representan a su vez la ira postrera de Dios permitiéndole a los hombres pues tirar que con los mismos instrumentos de guerra ellos mismos destruirse, y el Espíritu Santo Dios se va a mover sobre el monte de las aguas al final y van a seguir explotando todas esas bombas de energía nuclear que van a estar en todos esos barcos allí, y la plaga con que Dios los va a castigar es que se les va a consumir todo su carne encima de sus propios cuerpos mientras ellos van caminando, y en la cuenca de sus ojos se les va a consumir, ¿ok? Se van a convertir polvo prácticamente, pero no es otra cosa que fuerza nuclear, y el Espíritu Santo les va a explotar todos esos barcos submarinos que van a estar allí metidos, y va a ser para espanto para ellos. La misma escritura sostiene que Dios los castigará con sus propios instrumentos de guerra, y se moverá, mire cómo dice la palabra, y se moverá su espíritu sobre el molde de las aguas, y esta será la plaga que Dios usará, se deshará su carne sobre su cuerpo. Wow, eso es energía nuclear, hermano. Es evidente que este juicio implicará radiación nuclear. A continuación se presenta la tabla 6 titulada Población estimada de naciones árabes, que es esta que está aquí, que es la tabla 6 que yo se la presento así en el texto. Población estimada de naciones árabes, musulmanes y el mismo Israel para la época de la sexta trompeta. Esta era la población desde que se tocó la sexta trompeta en el 1990. La palabra de Dios no se equivoca, da hasta las cifras exactas, ¿ok? Lo que hay que hacer es escudriñar las escrituras. Porque el Señor le decía, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Lo decía Jesús. ¿Ok? Dice la Biblia que los entendidos resplandecerán y entenderán. ¿Ok? Irán a salvación perpetua. Mas los que no son entendidos, que no quieren entender y se quieren perder y quieren seguir el sistema del anticristo, pues irán a condenación perpetua. ¿Ok? Cabe observar
Como la estadística de la tabla 6 confirma lo que el apóstol Juan vio al ser traído al futuro, o sea, nuestro instante de la generación que nosotros estamos viviendo hoy día. Esto es desde 1990 hasta hoy reciente, 2020, observaremos que los 200.300.000 habitantes de millones de almas que estarían dispuestos a ir a la guerra, de acuerdo a lo visto por el profeta Juan en el toque de la sexta trompeta, es lo que hoy día estamos presenciando en Medio Oriente, hermano, desde el 1990. Estamos viendo esa escatología y esa profecía cumplirse al pie de la letra. Es después de 1990 que este ejército de Estados Unidos de América, junto a naciones de los cuatro vientos de la tierra, esto es junto al sistema del anticristo, comenzaron a dar cumplimiento profético del fin de los tiempos de los gentiles en esa zona. En la guerra del Golfo Pérsico del 90 y previo a esto, zonas como Libia, Egipto, Siria, Afganistán, Kuwait e Irak y otros países invadidos en el proceso de pequeñas guerras han acarreado muertes que hoy día exceden de 300.000 almas en estas guerras. Toda esta situación deja claro hoy día, en el 2020, los 200 millones exactos que estamos evidenciando hoy día que deben vivir en esa zona y que están preparados, como dice la palabra, para cuando Dios desate los 4 caballos preparados para el día y la hora, que van directamente a la guerra del Valle del Armagedón. Esas 4 fuerzas entrando allí a tratar de querer tener dominio sobre esas tierras. Vamos a concluir con este párrafo aquí, la sección 1 de este tema interesantísimo. Dice: toda esa situación deja claro hoy día en el 2020 los 200 millones que vio Juan preparados para la guerra de Armagedón. Estas cifras estuvieron claras y contundentes a los Estados Unidos de América como hija postiza del león de Inglaterra, la cual le fueron arrancadas las alas del león, ¿verdad? Esto es en la profecía de Daniel. Llegó a ser y es el águila de América. Fueron seducidos y engañados por el sistema del anticristo. Y esto vuelvo y se lo repito, y vuelvo y se lo enfatizo. Cuando Tony Blair fue engañado por el sistema secreto de su propio país, sosteniéndole que Irak tenía armas destructivas, o sea, bombas nucleares. Entonces engañaron a Estados Unidos y estos entraron a la zona del Golfo Pérsico con un total estimado de 333.000 soldados. ¿Ok? Los Estados Unidos, junto con las otras naciones, 333.000 soldados. El ejército de Saddam Hussein contó con cerca de 1 millón de militares. Sin embargo, entre los ejércitos que entraron a pelear en Estados Unidos, se estimó un poco de centenares de soldados muertos o varios miles de muertos. Por otro lado, en el caso de Saddam Hussein y su ejército, resultaron cerca de los 300 del millón que tenían, le murió casi 1/4 parte de su ejército, 300.000 soldados iraquíes. Después está la razón por la cual esta hermenéutica, o una tercera parte, perdón, es porque entraron casi 900.000 a 1 millón. Entonces, por esta razón, la cual esta hermenéutica sostiene que ya hemos comenzado a observar cómo la tercera parte de los ejércitos que entren a pelear en esa zona por los países que no estén de acuerdo con el sistema del anticristo, concatenan la figura de una tercera parte de muertos que mueren en esa zona cuando entren a pelear en esa zona. ¿Ok? Haciendo el cumplimiento profético de esa tercera parte que vio el profeta Juan, que morían esos 200 millones que entraban allí como almas a guerrear por sus tierras. Estamos hablando de que son 200 millones que tienen ese sentir de ir a esa guerra y protegerse en contra de ese sistema anticristo, y que pues son 66 millones de almas que posiblemente puedan morir. Allí va a haber una carnicería enorme, hermano. Dice la palabra de Dios que Israel va a estar hasta 7 meses recogiendo muertos cuando vengan los ejércitos de Gog y Magog, de Rusia, de Turquía, entrar allí a tratar de dominarlos a ellos. Y allí va a haber un gran estrago. Pero también tenemos que entender que es que Jesucristo va a venir de vuelta junto con nosotros y nosotros vamos a pelear para darle ese milenio a Israel. ¿Ok? Porque vamos a estar en los cuerpos de gloria. Vamos a dejarlo ahí, que la paz de Cristo sea con ustedes. Después, para la próxima, terminamos la sesión 2 de este tema y iremos entonces al tema 72, que se titularía ¿qué detiene el sistema anticristo? O sea, ¿qué detiene ese sistema anticristo apóstata que se pueda manifestar y tome control hoy día para el fin de los tiempos de los gentiles ya se consuma? ¿Qué lo detiene? Hay varias posturas, hay varios planteamientos, hay varias hipótesis, podríamos decir, dentro de los marcos ¿verdad? De interpretación pues, de iglesias cristianas verdaderas y profesantes, y yo les voy a traer todos esos planteamientos y les voy a decir con cuál hermenéutica se identifica, que es la que más se alinea conforme a como la palabra de Dios habla, ¿verdad? Y tú lo vas a ver clarito de qué es lo que está evitando que ese sistema anticristo se manifieste hoy día, hasta que eso sea removido y entonces ellos se puedan manifestar como gusto y gana ellos quieran. ¿Ok?
Vamos a dejarlo ahí, que la paz de Cristo sea con ustedes. Sigamos orando por la paz del pueblo de Israel y Dios os bendice, hermano.